Para concluir con el tema de diagnóstico, comenzaremos hablando del análisis FODA, que como vimos es una matriz que nos permitirá plasmar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Todas estas que vienen de información que hemos recabado en el diagnóstico organizacional. Cuando el FODA se refiere a fortalezas, está hablando de en lo que la organización es competente. Se traduce en elementos o factores que estando bajo el control de la organización mantienen un alto nivel de desempeño, generando ventajas o beneficios presentes y, claro, con posibilidades atractivas en el futuro. Las fortalezas pueden asumir diversas formas como recursos humanos maduros, capaces y experimentados, habilidades y destrezas importantes para hacer algo, activos físicos valiosos, finanzas sanas, sistemas de trabajo eficientes, costos bajos, productos y servicios competitivos, imagen institucional, convenios y asociaciones estratégicas con otras empresas, etcétera. Entonces nos referimos a factores internos en los que somos muy competentes y muy fuertes. En contraposición a eso, en el FODA vamos también a identificar nuestras debilidades, que siguen siendo aspectos internos que significan una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable. Denota una desventaja ante la competencia, con posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro. Constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando está bajo el control de la organización. Al igual que las fortalezas, estas pueden manifestarse a través de sus recursos, habilidades, tecnología, organización, productos e imagen, etcétera, en este caso deficientes. Después vamos a hablar de factores externos que están ahí y pueden afectar los resultados de la empresa. En un primer momento son oportunidades y estas son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados como una herramienta de planeación estratégica ventajosa para alcanzar o superar los objetivos. Las oportunidades pueden presentarse en cualquier ámbito, como en el político, económico, social, tecnológico, etcétera, dependiendo de la naturaleza de la organización, pero en general se relacionan principalmente con el aspecto de mercado de una empresa. El reconocimiento de oportunidades es un reto para los administradores, debido a que no se puede crear ni adaptar una estrategia sin primero identificar y evaluar el potencial de crecimiento y utilidades de cada una de las oportunidades prometedoras o potencialmente importantes. Y después tenemos las amenazas, que son aquellos factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos. Pueden ser cambios o tendencias que se presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de incertidumbre e inestabilidad, en donde la empresa tiene muy poca o nula influencia. Las amenazas también pueden aparecer en cualquier sector, como en la tecnología, competencia agresiva, productos nuevos más baratos, restricciones gubernamentales, impuestos, inflación, etcétera. La responsabilidad de los administradores con respecto a las amenazas está en reconocerlas de manera oportuna, sobre todo cuando signifiquen riesgo para la rentabilidad o posición futura de la organización. Bien, con esto vamos a armar el FODA que se quedó como actividad pendiente. Y seguiremos con la unidad 5.3 que propiamente hablará de la planeación. En un mundo cada vez más complejo, interdependiente y cambiante, la planificación se vuelve no solo aconsejable, sino necesaria. No podemos prescindir de ella si queremos que la cooperativa lleve una vida sana, tanto desde el punto de vista financiero como organizativo. La planificación debe darse en todas las áreas y niveles de la institución. Una adecuada planeación previene, entre otras cosas, realizar acciones innecesarias, lo que se traduce en ahorro de tiempo, esfuerzo y también dinero. Todo plan tiene que estar enfocado hacia el logro de los objetivos de la institución. Todos los directivos tienen que planear a su nivel, si es que quieren dirigir de modo efectivo los esfuerzos de un grupo. La planeación va a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer?
cuándo lo vamos a hacer, con qué recursos y quién específicamente ha de hacerlo. La planeación implica un ejercicio de imaginación, donde se evalúan los diferentes escenarios que se pueden producir al realizar los proyectos de la institución y, una vez descritos, agregar las actividades al logro del objetivo planeado, por lo que implica definir el objetivo, evaluar la situación actual, considerar diferentes acciones que puedan realizarse y elegir la mejor. Esta ilustración muestra más o menos lo que la planeación lograría. Lograría que tracemos una línea nosotros mismos que luego vamos a seguir. Y no nos haría ir siguiendo el camino que las circunstancias o agentes externos nos vayan planteando. Es necesario resaltar que la planificación, en cualquiera de sus modalidades, no es un esfuerzo ocasional. Si se quiere que sea efectiva y logre los resultados deseados, es un círculo continuo que nunca debe terminar en una organización. Debe ser vigilada periódicamente, revisada y modificada de acuerdo con los resultados internos y externos. Planear entonces será un ciclo, como lo podemos ver aquí, de planear, vigilar lo planeado, vigilar que esté realizándose de manera adecuada, después con base en estos resultados o en estas variaciones modificar y luego volver a planear, volver a vigilar y volver a dar seguimiento. Una vez que tenemos el FODA, que identificamos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es importante determinar objetivos estratégicos. Estos son, de acuerdo a Castillo, los resultados específicos de mediano plazo, más de un año, que la organización busca lograr a través del esfuerzo intencionado y en el contexto de los desafíos que plantea la visión. Siempre hay que tener claro que toda la planeación va a ir eh, mm, influenciada o va a estar orientada hacia el cumplimiento de la visión de la organización. Las características de los objetivos estratégicos son, primero, proporcionan coherencia en el proceso de toma de decisiones, indican las prioridades de la organización y presentan la base para la selección de estrategias. Luego, deben ser realistas. Tienen que ser cosas que podamos alcanzar con los recursos mm, posibles y en un plazo razonable. También deben ser comprensibles. Debemos cuidar que todo mundo pueda entender claramente qué es lo que estamos estableciendo. Deben ser desafiantes, deben permitirnos movernos de nuestra zona de confort y llevar a la organización a un mejor estadio que el actual. Y también deben ser jerárquicas. Debe priorizarse las cosas más importantes, las cosas más urgentes y debe de irse dando a cada una un grado de interés. Una vez que determinemos los objetivos estratégicos, que serán los grandes lineamientos, que además no deben ser tantos, podrían ser 3 o 4, una vez que se elaboren, se tienen que elaborar las metas. Las metas nos ayudan a cuantificar los objetivos cuando estos son susceptibles de ser medidos. Por ejemplo, podemos decir que hay que mejorar en un 50% el sistema de cobros de los préstamos morosos. Estos son resultados de corto plazo, anuales, las metas como tal son anuales, son fundamentales para la ejecución acertada de la estrategia debido a que forman la base para la asignación de los recursos, constituyen un instrumento para controlar el avance hacia el logro de los objetivos y fijar prioridades. Esto es fundamental. Si no definimos metas, si no establecemos mediciones, mecanismos de medición, va a ser muy difícil poder darnos cuenta de si estamos o no orientándonos hacia el cumplimiento de los objetivos. Por esto esta fase de definir mecanismos para cuantificar es fundamental. Después es preciso fijar políticas. Además de la definición de metas, se deben fijar políticas para resolver los problemas de la organización que surgen de los cambios en la dirección de las estrategias, por lo que es necesario establecer las partidas, métodos, procedimientos, reglas, formas administrativas específicas para darle apoyo al trabajo que busca las metas que se han fijado. Las políticas son instrumentos para la ejecución de la estrategia. Fijan las reglas de acción que deben tomarse para lograr las mismas y los objetivos de la empresa. Las políticas vendrían a ser las reglas del juego necesarias para el logro de objetivos establecidos.
vamos a ver cómo si vamos a decir que vamos a colocar más, es preciso, en este caso en concreto, definir qué modificaciones habrá en el manual de crédito, si se definirán nuevos productos, cuáles serán los controles internos, si va a haber mayor información que se le solicite al socio, si vamos a tener nuevas fichas técnicas, si vamos a hacer modificación en nuestros formatos o nuestros análisis de capacidad de pago, etcétera. Entonces, es muy importante esto porque para cumplir las metas es necesario que haya políticas que vayan acompañando a todas las modificaciones dentro de los procesos internos de la cooperativa. Otro punto fundamental a la hora de planear es definir acciones. Una acción es un hecho que depende directamente de la organización y que generalmente se lleva a cabo para facilitar la consecución de los objetivos, fomentar el respeto a las políticas impuestas o vertebrar la estrategia global de la empresa. El verbo asociado a una acción es siempre realizar. Por ejemplo, asistir a los principales congresos del sector para mejorar la formación interna, lanzar una campaña de publicidad en TV y periódicos para promocionar el nuevo producto, etcétera. Las acciones siempre van a ser así, eh, como acciones a realizar y serán redactadas de esta manera. Después, una vez que tenemos ya los objetivos, las metas, las políticas y las acciones, es necesario establecer recursos. Eh, ¿Y qué tipo de recursos son los que vamos a contar, con los que vamos a necesitar? Con financieros. ¿Cuánto necesito? ¿Cuántos recursos financieros necesito para llevar a cabo el plan? Físicos, locales y un ambiente que facilite esto. Materiales, mobiliario y equipo de trabajo y personal, quien ejecuta el trabajo señalado. Digamos que una vez que tenemos claros los objetivos, las metas, las políticas, vamos a tener que realizar un plan operativo y este plan es conocido como un documento formal en el que se enumeran por parte de los responsables de la organización los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio. El plan operativo anual debe estar alineado con el plan estratégico de la empresa y su especificación sirve para completar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad. Vamos a ver, es la forma de aterrizar los objetivos estratégicos por departamento, sucursal, oficina, personal. Aquí hay un ejemplo. Ante un objetivo estratégico global del tipo disminuir la morosidad en un 60% al año 2016, un plan operativo debe desglosar esa cifra para cada año. Y también podría especificarla por sucursal, por departamento. Además, el plan operativo anual debe desglosar objetivos por área. La sucursal San Pedro debería realizar tal cosa. Existen otro tipo de objetivos en que incluso dentro de cada sucursal o departamento es posible hallar una producción para cada mes del año. Es la forma de aterrizar, de que todas las personas que están dentro de organización tengan claro qué acciones van a realizar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y por ende para el cumplimiento de la visión de la cooperativa. Otro tema fundamental es el presupuesto. La RAE va a definir un presupuesto como un cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación. En administración, este tema de presupuesto se entiende como la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener en un organismo en un periodo determinado. El presupuesto va a implicar entonces estimar y programar previamente los ingresos y gastos de la cooperativa necesarios para su operación y también para el cumplimiento de sus objetivos. Los presupuestos son un elemento indispensable a la hora de planear, ya que a través de ellos se proyectan en forma cuantificada los elementos que necesita una empresa para cumplir sus objetivos. La elaboración de los presupuestos anuales se enmarca dentro del proceso de planificación global. Por ello debe de estar vinculado con la estrategia y las estructuras organizativas. Es preciso concretar para cada una de las áreas o departamentos sus objetivos y recursos de manera que sean coherentes.
Queda claro acá, entonces, el hablar de qué recursos vamos a necesitar para la operación diaria y para cumplir con los objetivos específicos es fundamental para tener una planeación redonda. Si planeamos y definimos acciones y objetivos, pero no definimos los recursos con los que la cooperativa cuenta, va a ser muy difícil lograr aterrizar o hacer realidad los planes y por ende alcanzar las metas. Nosotros para fines de este curso vamos a tomar una perspectiva que se utiliza en la administración estratégica, que es el cuadro integral de mando. En el cuadro integral de mando se dividen los distintos objetivos de la organización en diversas perspectivas. Esto hace que la cooperativa no solo se centre en la perspectiva financiera, sino que abra su visión a otros aspectos que son igual de importantes para el cumplimiento de las metas y de la visión de la cooperativa. La perspectiva financiera, bueno, son indicadores valiosos para resumir las consecuencias económicas fácilmente mensurables de acciones que ya se han realizado. Estas medidas indican si la estrategia, su puesta en práctica y ejecución están contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. Esto es la perspectiva financiera, pero de acuerdo a este cuadro integral de mando no es la única que debe considerarse y hay grandes errores en las empresas porque solo centran su atención en la misma. Hay otras perspectivas que deben tomarse en cuenta, como la perspectiva del cliente. Aquí hablamos que los directivos identifican segmentos de clientes y de mercado. Los indicadores fundamentales incluyen la satisfacción del cliente, la retención del cliente, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad. Deben incluir también indicadores de valor añadido que la empresa aporta a clientes de segmentos específicos. Además, se habla de que debe haber una perspectiva de proceso interno, donde la infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. También considera la formación y crecimiento de las personas, procedimientos y sistemas. Implica invertir en recualificación de empleados, potenciar sistemas y tecnologías de la información y coordinar los procedimientos y las rutinas de la organización. Y por último, hablamos de una perspectiva de formación y crecimiento, en la cual se identifican los procesos críticos internos en los que la organización debe ser excelente. Deben centrarse en los procesos que tendrán mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos financieros de la organización. Este enfoque busca identificar procesos nuevos y necesarios para brindar un excelente servicio, así como innovar para brindar mejor servicio a los clientes. Bien, desde esta perspectiva, los objetivos estratégicos no deben ser solo del tipo financiero, sino debe haber por estas distintas perspectivas. Si debemos pensar en que debemos, por ejemplo, hablando de la parte financiera, mejorar nuestro indicador de capitalización, pero también hablando de la perspectiva del cliente, debemos mejorar la experiencia del cliente o los tiempos de operación. De acuerdo a la perspectiva de proceso interno, se hablará de que debemos mejorar nuestros sistemas o nuestra tecnología o capacitar al personal en el manual de crédito específicamente. Y después, cuando se habla de la perspectiva de formación y crecimiento, hablaremos de que el personal debe tener un plan de carrera y debemos dar cumplimiento a la NOM 035, por ejemplo. Entonces estaríamos hablando de que para cumplir los objetivos de la administración desde la perspectiva del cuadro integral de mando, habría que poner atención a distintas áreas de la empresa. Bueno, en el cuadro integral de mando se integra de forma, se integran las distintas perspectivas que vimos y a través de esa herramienta se pueden definir estrategias, metas, indicadores y el plan de acción. Vamos a hacer algún ejercicio más adelante con esta metodología, que es, insisto, una de las metodologías y una de las herramientas que comúnmente se utiliza en las OCAPs y que ha sido promovida por algunos organismos de integración para que con ella se lleve a cabo la planeación de las cooperativas. Por último, vamos a ver la unidad 5.4, que hablará de la responsabilidad que tiene el Consejo de Administración en la validación de la estructura organizacional.
Y esto es dando seguimiento al proceso administrativo, como veíamos. Empezábamos con la previsión, que sería el diagnóstico, avanzamos con la fase de la planeación y ahora vamos a esta fase de la organización, donde teniendo claro cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las acciones a realizar, vamos a echar un vistazo a nuestra estructura organizacional para verificar si la misma se adecua a lo que necesitamos para cumplir con nuestras metas. Y con ello estamos desarrollando la fase del proceso administrativo, que es la planeación. En ella se distribuyen las actividades entre los miembros que laboran en la organización, es decir, se organiza el trabajo. La organización consiste en establecer la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones y garantizar su adecuado desarrollo. Hay un manual de la organización que como tal se llama así, se llama Manual de Organización, y es en él donde podemos ver de manera muy precisa y a detalle todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional. Ahí vamos a ver el organigrama como tal, las descripciones de puesto, los perfiles de puesto, la relación que hay entre los distintos puestos en la cooperativa para así poder alcanzar los objetivos de la misma. La organización, de acuerdo a Reyes Ponce, significa la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Veamos entonces que de los objetivos se desprenden planes, y estos planes necesitan de estructuras y de relaciones para poder llevarse a cabo y así cumplir los objetivos. No podemos definir nuevos objetivos en la administración y con ellos determinar planes que nos van a dar actividades diferentes y no modificar nuestras estructuras relacionales. Por eso es fundamental que una vez que se realice la planeación, que se replanteen las acciones a seguir, se revise la estructura organizacional para, como dice la facultad del Consejo de Administración, verificar que la misma se adecue a las necesidades de la cooperativa y que además no existan conflictos de interés. Vamos a entender las áreas de la cooperativa en dos grandes, ¿no? Primero vamos a tener el área de dirección, que estará integrada por la asamblea, los consejos y también por la gerencia. Y vamos a tener una segunda área que es la operativa, que corresponde a las distintas áreas necesarias para el funcionamiento de la cooperativa, que vendrían a ser todas las áreas relacionadas con la operación, con la captación, con la colocación y con los demás servicios que la cooperativa brinda. Bien, hasta aquí vamos a quedar. Vamos a tener un momento en el cual vamos a poder analizar el organigrama de nuestra cooperativa para poder ver ahí la relación y los diversos puestos, la manera como la misma se ha estructurado para poder brindar los servicios necesarios y para poder alcanzar los objetivos. Muchas gracias.